Hola, esta es la lectura de la carta 2 del libro de cartas de Cristo que se llama Cristo vuelve. Revela su verdad o revela su verdad sobrecogedora, con varios títulos. Ha circulado. Se puede encontrar en la versión que hemos encontrado en la página que oficialmente más divulga, parece que es caminodecristo.com. Y entonces en nuestra página, en unplandivino.net, está esta versión y dice así, carta 2. Esta carta debería ser ponderada más que leída. Esto es un paréntesis que invita a meditar, como ya nos avisaba, que hay que leer mucho en realidad y muy despacio las cosas que tienen que ver con todo esto. Sigue. Yo soy el Cristo. Pese a que opero desde los ámbitos más elevados de la consciencia divina creativa, mi influencia circunda vuestro mundo. Hablando metafóricamente, yo en consciencia estoy tan distante de vuestro mundo como vuestro sol dista de la tierra. Pero si me llamáis con sinceridad, estaré tan cerca de vosotros como sea necesario para ayudaros. Habrá muchos que no sean capaces de admitir e interiorizar estas cartas. Tales personas no están todavía preparadas para ellas. Habrá otros que intentarán suprimir su existencia, ya que las enseñanzas amenazarán su sustento o su religión. No tendrán éxito. La oposición reforzará estas cartas. Habrá quienes sí reciban estas cartas con alegría, ya que en sus almas han reconocido que más allá de las religiones del mundo se hallaba la verdad, la realidad de la existencia. Y estas son las personas que prosperarán y que al final salvarán el mundo de la autoaniquilación. Ahora retomaré mi autobiografía, entre comillas, donde la dejamos en mi última carta. El propósito que tengo al darte algunos de los detalles biográficos sobre mi acceso a la vida pública como maestro y sanador es el de poder reavivar para ti lo que eran mis actitudes y mi comportamiento de juventud, las circunstancias donde alcancé mi propio estado de humanidad espiritualizada. Es importante que seáis capaces de visualizar cómo era Palestina cuando estuve en la tierra y ver claramente los conflictos interiores que mis enseñanzas despertaron en la gente que estaba adoctrinada en las creencias judaicas y en los ritos tradicionales. En esos conflictos está el meollo que forjó la incapacidad que tuvieron los evangelistas para registrar con precisión todo lo que yo intentaba enseñarles. En los evangelios se hacen frecuentes referencias a mis parábolas que describen el reino de los cielos o el reino de Dios, cualquiera que fuese el término que emplearan los evangelistas para referirse a ello. Sin embargo, en ninguna parte se ha intentado ahondar en las palabras mismas, explorar las figuras del discurso o extraer el significado espiritual del reino de Dios o del reino del cielo. Conforme vaya hablando de los auténticos sermones que di al pueblo y a la luz de mis experiencias en el desierto y de tu propio conocimiento de los hechos científicos, serás capaz de entender por fin algo de lo que estaba tratando de enseñar en aquel entonces. Puesto que en gran medida no tuve éxito, es imperativo que se haga otro intento al comienzo de esta era, de este milenio, pues la próxima era será fundada y será desarrollada a partir de mi más elevado y privilegiado conocimiento espiritual y perspicacia. Intuición, podríamos decir también. Sigue. Fue y es esencial que un maestro como yo y como otros que ha habido, sumamente sensibles, totalmente comprometidos mental y emocionalmente en una búsqueda de la verdad de la existencia, fue y es esencial, decíamos, venir a la tierra a acuñar palabras para describir a la gente de la tierra que está aprisionada en palabras, lo que se halla en la dimensión universal creativa en un estado no formado. Si no fuera por tales maestros inspirados, la gente de la tierra habría permanecido en la ignorancia de todo lo que se halla más allá de la tierra, de todo lo que hay más allá de la tierra, que es algo que está listo para ser contactado, preparado para ser contactado, para ser experimentado personalmente, eso que se halla más allá de la tierra, y para ser asimilado, para fomentar la futura evolución espiritual.
Y no solo eso, se dice que la Biblia es el libro que más se lee en el mundo. En su forma actual ha cumplido con su propósito. El Nuevo Testamento, tal y como está, con todo su bagaje de malas interpretaciones, es un freno para la evolución espiritual. Ya es hora de avanzar hacia una nueva esfera de percepción y de comprensión mística. Como me es imposible descender de nuevo en un cuerpo humano para hablarle al mundo y ya que tengo otras dimensiones donde ejerzo como ministro, he entrenado a un alma sensible para que pueda recibir y transcribir. Esto es lo mejor que puedo hacer para hablar contigo personalmente. Espero que puedas recibir y aceptar esto. Todo lo erróneo es aquí eliminado. De esto puedes estar seguro, segura. Los incidentes y las curaciones que se relatan en las siguientes páginas no tienen importancia. Con la anterior frase, hagamos un inciso, suponemos que se refiere a que todo lo erróneo que se ha transmitido en la tradición y todo eso, pues queda aquí con las cartas eliminado. Ocurrieron, sigue diciendo, ocurrieron esos incidentes y esas curaciones, pero si se cuentan aquí en las cartas solamente es para que seas capaz de comprender su verdadera relevancia espiritual. Quiero que mientras lees relaciones las condiciones de hace 2000 años con tu vida y tu tiempo actual. Quiero que consideres la persona de Jesús, Jesús entre comillas, como un icono entre comillas, de lo que finalmente puede ser logrado por todo ser humano que esté preparado y esté dispuesto a convertirse en un miembro fundador del reino del cielo en la tierra. Reino del cielo entre comillas. Aunque la gente de vuestro mundo actual sea lo que llamaríais sofisticada, aunque sea creída y jactanciosa con su moderno conocimiento y erudición, aunque esté versada en los modales contemporáneos y en las nuevas maneras de relacionarse unos con otros, la gente de hace tantos años, 2000, era básicamente igual a vosotros. Estaban controlados y motivados completamente por sus impulsos gemelos de adhesión, rechazo, deseos, repulsiones, igual que vosotros. Adhesión-rechazo es una línea, adhesión-rechazo, y deseos-repulsiones es otra línea, que es como si fueran cosas equivalentes, estas dos líneas, ¿no? Adhesión-rechazo, deseos-repulsiones, igual que vosotros. Sigue. Amaban, odiaban, criticaban, condenaban, calumniaban y chismorreaban. Tenían ambiciones de alcanzar la cima de la sociedad. Despreciaban a quienes fracasaban en la vida. En secreto eran unos picaflores, que quiere decir, como decimos en una nota, que en el original utiliza una palabra pues que no es exactamente promiscuo, pero quiere decir eso. Y hemos elegido picaflores. En secreto eran igual unos picaflores como vosotros lo diríais y se burlaban de aquellos que eran diferentes de cualquier modo a ellos mismos. Para ayudaros a comprender y a entrar plenamente en mi tiempo sobre la tierra, mi conciencia, entre comillas conciencia, ha bajado a vuestro plano de existencia terrenal para experimentar una vez más la persona, entre comillas, la persona de Jesús, entre comillas Jesús, y las emociones y los sucesos en los cuales me vi envuelto. Cuando abandoné el desierto y me puse en marcha hacia el camino que conducía a mi pueblo de Nazaret, todavía estaba exultante porque me regocijaba de forma exuberante en ese conocimiento que tan gloriosamente me fue revelado en el desierto. Fijé mis pensamientos, me enfoqué completamente en todo lo que había aprendido y, si mis pensamientos se perdían en mis anteriores formas negativas de pensar, rápidamente me volvía hacia el Padre para conseguir la inspiración y la determinación para superarlos. De este modo volví constantemente hacia la luz del discernimiento y de la comprensión. El Padre siempre está entre comillas. Sigue. Algunas personas me miraban con recelo. Veían mi alegría y también mi aspecto sucio y descuidado. Ante mi alegría y también mi aspecto sucio y descuidado, me miraban con recelo. ¿Estaría alegre porque iba borracho?, se preguntarían. Otros me miraban aborreciéndome. Y yo, en vez de reaccionar ante ellos con enfado, como en el pasado, me acordaba de que había sido bendecido con unas visiones y con un conocimiento que ellos no podían ni siquiera imaginar.
Así que les bendecía, rezaba para que su visión interior se abriera de manera similar a la mía y continuaba mi camino en paz hacia mi casa. Sin embargo, había aldeanos que veían mi lamentable aspecto con compasión y corrían a sus casas para traerme pan e incluso vino para ayudarme a seguir el camino. Siempre había alguien que me ofrecía refugio por la noche. El Padre Vida, entre comillas Padre Vida, ciertamente que alivió todas mis necesidades y me dio la protección que se necesitaba en el momento oportuno. En todo este tiempo no dije ni una palabra acerca de mis semanas de estancia en el desierto. Yo sentía que todavía no era el momento. Y por fin llegué a mi pueblo, Nazaret, y los aldeanos se mofaban abiertamente, señalando mi aspecto mugriento y mi ropa hecha a jirones. Sucio holgazán era lo más bonito que me decían. Llegué ante la puerta de mi madre con un sentimiento de pavor. Sabía que cuando me encontrara ante ella, al verme ella, se iba a quedar aún más impactada que sus vecinos. Delgado, con los huesos que traspasaban la piel, los ojos hundidos, huecos en las mejillas, la cara quemada negra, los labios con ampollas por el sol y la barba larga y desgreñada. Y mi ropa. Se pondría furiosa al ver mi ropa. Su color original era totalmente irreconocible por el polvo del desierto y la tela rota y rasgada. Subí los escalones y me mentalicé para soportar el ardor de la cólera de mi madre. Cuando llamé, mi hermana acudió a la puerta. Me miraba boquiabierta, asustada, con los ojos muy abiertos. Luego me cerró la puerta en la cara. Oí que se iba corriendo hacia la parte de atrás de la casa gritando: «Madre, deprisa, ven, hay un hombre, viejo y sucio, en la puerta». Escuché a mi madre cómo refunfuñaba. Al venir corriendo hacia la puerta, la abrió de golpe, se quedó inmovilizada, sonreí tan solo un momento y me miró de arriba abajo con un horror creciente al darse cuenta de que esa criatura de aspecto tan horrible era ciertamente su rebelde hijo, Jesús. Le tendí la mano diciendo: «Sé que te provoco mucho dolor, pero ¿puedes ayudarme?». Enseguida le cambió la expresión y me arrastró hacia adentro, cerrando bien la puerta. «Deprisa», dijo a mi hermana, asustada. «Deprisa, deja de quejarte y pon agua a hervir. Tu hermano está muerto de hambre, no importa en qué lío se haya metido. Nos pertenece y debemos cuidar de él». Me ayudó a quitarme la ropa despacio, me inclinó sobre un gran recipiente de agua y me restregó hasta dejarme limpio. Me lavó y recortó el pelo y la barba y suavemente cubrió con ungüento las llagas del cuerpo y los labios. Ninguno de los dos rompió el silencio. Yo saboreaba el amor que me mostraba e intentaba mostrar mi gratitud con una actitud más gentil y sensible. Después de ponerme una túnica limpia, me hizo tomar asiento para darme una comida frugal, a base de pan, leche y miel. A disgusto me dio vino para que recobrara mis fuerzas, pero estaba claro que ella pensaba que el vino era la causa de mi traumático apuro. El alcohol, diríamos hoy, ¿no? Seguimos. Luego me llevó a una cama y me cubrió con una colcha. Dormí durante varias horas y me desperté renovado en una brillante mañana, con el sol asomando por la ventana. Anhelaba poder hablar con mi madre para contarle que yo era realmente un Mesías, pero no de la clase que imaginaban los judíos. Podía salvar a la gente de los malos resultados de sus pecados, entre comillas. Podía ayudarles a encontrar la salud, la abundancia, la satisfacción de sus necesidades, porque podía enseñarles exactamente cómo había sido creado el mundo. Conforme se lo iba explicando, empezó a mostrarse ilusionada y encantada. Se puso de pie de un salto y quería salir a toda prisa ella para contar a los vecinos que su hijo era realmente el Mesías. Tenían que escuchar la manera tan maravillosa en que hablaba ahora su hijo, y había hecho un ayuno en el desierto. Pero impedí que lo hiciera. Impedí que saliera. Le dije que todavía no le había contado a ella lo que me había sido revelado. Una de las cosas más importantes que había aprendido era que los judíos ortodoxos estaban completamente equivocados al creer en un Dios vengativo. No había tal cosa. Esto le asustó a mi madre, le disgustó y exclamó entonces: si Él, Dios, no nos castiga, ¿cómo podrá gobernar Jehová el mundo para lograr hacernos bondadosos y que atendamos a los profetas?
Ya eres tan importante tú que puedes decirles a los sumos sacerdotes lo que tienen que hacer con sus cosas, con el legado que ellos mantienen desde los tiempos de Moisés. ¿Vas a traer más humillación a esta casa? Se puso a llorar diciendo enojada también, no has cambiado nada, solamente ha cambiado lo que dices, no me has traído más que penas y disgustos. ¿Cómo pude haber creído jamás que ibas a ser un Mesías? Con tus extrañas ideas solo conducirás a la gente hacia unos mayores tormentos de los que nunca hayan podido conocer. Mis hermanos oían sus lamentos y vinieron corriendo. Querían echarme de casa. Como yo no quería más alboroto, ofrecí marcharme pacíficamente. Si mi madre reaccionaba así, podía estar seguro yo de que todos los demás reaccionarían del mismo modo ante lo que les contaría. Comprendí entonces que necesitaba un tiempo de calma, de descanso absoluto y de silencio para poner en orden mis pensamientos y experiencias. Iba a tener que rezar pidiendo orientación inspirada para saber cómo acercarme a los judíos con mi mensaje de buenas nuevas, o la buena nueva, que se suele decir buenas noticias. Sigue diciendo, estaba seguro de que el Padre Vida, también entre comillas, así como está entre comillas buenas nuevas, estaba seguro de que el Padre Vida satisfaría mi necesidad y encontraría un alojamiento conveniente en alguna parte. Mi madre, aunque estaba furiosa con mis ideas aparentemente engreídas, estaba sin embargo desgarrada por sus sentimientos de amor y compasión ante mi demacrado estado. Rechazaba todo lo que aparentemente yo representaba para ella, la rebeldía, el desprecio por la religión judaica, las actitudes altaneras ante la autoridad, mi obstinación y mi arrogancia, pero todavía me amaba y estaba profundamente preocupada de que al final yo acabara metiéndome en unos problemas más importantes de lo que yo nunca pensé que era posible. Ella reprendió a mis hermanos diciéndoles que parasen su alborotada discusión y se volvió hacia mí diciendo, «Puedes quedarte aquí hasta que estés mejor», dijo. «Mientras estés aquí quizás te pueda hacer entrar en razón. Lo que te puedo asegurar ahora es que si ahora sales a las calles hablando como lo has hecho conmigo, acabarás en peor estado que nunca. La gente de buena voluntad te escupirá y te arrojará su basura podrida. Eres una deshonra para tu familia». Así que a pesar de su enfado me reí, le di las gracias y le di un beso cariñoso. Contento me quedé con ella, sabiendo muy bien que, bajo su enfado, ella estaba profundamente preocupada por mí. Me alimentó bien y me hizo unas buenas vestimentas nuevas. Agradecí todo lo que hacía para mejorar mi aspecto, pues sabía que, para moverme libremente entre los ricos y los pobres, debería ir vestido con un atuendo decente. A veces había escasez de comida en casa, así que recurriendo al poder de mi padre, la repuse sin decir nada. Tampoco ella dijo nada. Yo sabía que se preguntaría con tristeza si, aparte del resto de mis malos hábitos, también había que añadir ahora el de ser un ladrón. Luego me sorprendió con un pan recién horneado en mis manos y sabía que no había salido fuera a comprarlo en ningún sitio y que tampoco el horno había sido encendido aquel día. No me dijo nada, pero me echó una larga mirada reflexiva. Pude ver cómo cambiaba su actitud en ese momento. Ya no estaba segura del suelo donde pisaba. Se empezaba a cuestionar sus propias actitudes hacia mí y también dudaba de la verdad de lo que yo afirmaba. ¿Qué le sucedió realmente ahí, en el desierto? Se preguntaría, ¿cómo podría hacer un pan sin fuego hijo mío, sin harina y sin levadura? ¿Qué significa todo esto? ¿Será él el Mesías? Luego mi hermano se cortó la mano. Se sentía muy mal cuando se le infectó la herida. Me permitió que le impusiera las manos sobre su herida y que rezara en silencio. Y entonces pude comprobar que él sentía que la energía, el poder, fluía hacia su mano, ya que me miraba extrañado. «Se ha ido el dolor», dijo brevemente. Estaba malhumorado al marcharse y yo sabía que aunque se sintiera aliviado, por no sentir ya el dolor, no le gustaba que yo pudiera ayudarle. Sentí sus celos. Mi hermana se escaldó la mano y otro hermano se quejaba frecuentemente de fuertes dolores de cabeza. Fui capaz de curar a ambos, a los dos. Mis hermanos y hermanas empezaban a bromear sobre mis poderes mágicos, entre comillas, poderes mágicos. Se preguntaban qué mal les podría hacer yo a ellos si hacían algo que me hiciera enfadar. La tensión en casa se hacía más intensa y me sentía apenado por mi madre.
ya que ella anhelaba paz en el hogar. Pero ella comprobó los cambios en mi comportamiento y se sentía reconfortada. Yo estaba más tranquilo, era patente que yo controlaba mis posibles arrebatos, que ponía riendas a mis energías, que contenía la impaciencia, que ya no discutía. Me volví más atento con ella, escuchaba sus quejas de mujer, le ayudaba en casa arreglando los muebles rotos y marchaba a las colinas, llegando hasta granjas lejanas para ir en busca de la fruta y los vegetales que ella necesitaba. Llegué a quererla con ternura y con compasión, como una madre debe ser amada. Un día se atrevió a preguntarme: ¿todavía crees que Jehová es un mito? Job dijo que si Jehová retirara su aliento, su espíritu, toda carne se vendría abajo. Ese es el Jehová en quien creo y a quien vi. Hemos de suponer lógicamente que esto lo dice Jesús, que dice que Job, aquel personaje de la Biblia, Job dijo que si Jehová retirara su aliento, toda carne se vendría abajo. Ese es el Jehová en quien creo y a quien vi. Y ahora su madre dice: nadie ha visto a Jehová, dijo con firmeza. Y ahora Jesús dice: yo vi a aquel que hizo que todas las cosas tuviesen el ser. Respondí con calma: lo llamo Padre, porque es el amor perfecto, un amor más perfecto que el de una madre, agregué sonriéndole. Y sigue: ello obra dentro, a través de y para toda su creación. Es el Padre en mí quien te ha traído las cosas que necesitabas en casa y quien sanó a mis hermanos y hermanas tan rápidamente. Pude comprobar que ella estaba empezando a comprender un poco lo que yo decía. ¿Y qué hay del pecado?, me preguntó. No hay pecado, tal y como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo hacemos. Tenemos que encontrar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos, pues nos separan de la protección del Padre y nos traen nuestras enfermedades y la miseria. Luego, cuando hemos aprendido a superar el yo, entre comillas yo, entramos en el reino del cielo. Mi madre se volvió silenciosamente. Era obvio, se dio la vuelta, tendremos que entender, se dio la vuelta silenciosa. Era obvio que estaba reflexionando ella sobre lo que le había dicho, pero que ya no estaba enfadada. Yo sabía que estaba meditando sobre mis afirmaciones. Me di cuenta de que le estaba trastocando todo su mundo, tan seguro y bien conocido. Ella se sentiría perdida e insegura sin su creencia en un Jehová, en un Dios que amenazaba con venganzas terribles si la humanidad se volvía indisciplinada. Entonces se preguntaría cómo es que el mundo se las iba a poder arreglar si se permitía que fueran los hombres por sí solos, por su cuenta, quienes controlaran sus propias maldades y las de los demás. Hasta los reyes y los gobernantes actuaban de forma malvada, así que si Jehová no existiera, de forma que reinara y castigara a los pecadores, si ese Jehová no existiera, ¿a dónde iríamos a parar? Mientras yo reponía fuerzas, estudiaba las Escrituras con diligencia para poder encontrarme con los fariseos y los escribas con confianza. También era absolutamente necesario que supiera lo que se había escrito sobre el Mesías, pues estaba convencido de que yo era el hombre, yo entre comillas, yo era el hombre que los profetas habían descrito como tal Mesías. Ciertamente que podría rescatar, salvar, digamos, a la gente de la miseria, la enfermedad y la pobreza, e incluso podría conseguir que recobrasen la salud y la prosperidad al enseñarles la verdad respecto al reino del cielo y a la realidad del Padre. Cuando ya me sentí lo suficientemente preparado como para salir a enseñar y a sanar, acepté ir a un día de sábado, que es el equivalente al domingo, a la sinagoga de Nazaret y hablar con la congregación para complacer a mi madre. Como era la costumbre, me puse en pie una vez allí y me dieron para leer a Isaías, aquel profeta antiguo. Entonces escogí el texto que profetiza sobre la venida del Mesías que liberaría a los judíos de todo tipo de esclavitud y leí: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues el Señor me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos y para hacer que los ciegos recobren la visión, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año favorable del Señor. Y luego me senté diciendo: hoy habéis visto esta profecía cumplida en mí. Esto causó conmoción y los hombres me miraban atónitos, pero yo seguía hablando a sabiendas de que mi padre me diría qué decir, y me llegaban las palabras sin vacilación. Hablé de mi experiencia en el desierto y narré mi visión del niño que crecía hasta ser hombre y que todo el tiempo sin saberlo se envolvía a sí mismo en correas y cadenas mentales y así se iba quedando ciego y encarcelándose en una oscuridad interior, apartándose de su conexión con Dios. Y expliqué que al hacer eso, ese niño metafórico, esa luz, se exponía a la opresión de los conquistadores, a la esclavitud, a la pobreza y a la enfermedad. Y dije: puesto que Dios es luz, y la luz es la sustancia de todas las cosas visibles, y la luz es el amor que hace todas las cosas para que las disfrute el hombre, todas las bendiciones de abundancia y salud estaban disponibles gratuitamente para quien amara a Dios con la mente, el corazón y el alma, y para quien viviera estrictamente según las leyes de Dios. Cuando terminé, la sinagoga estaba en completo silencio. Sentía que la congregación había experimentado algo extraño y poderoso que les había elevado a un plano más elevado de pensamientos, y no quise que nada interrumpiera la tranquilidad trascendente de aquel momento. Y luego empezaron a murmurar entre ellos, se preguntaban quién era yo. Algunos estaban convencidos de que yo era aquel Jesús cuya familia era bien conocida en la aldea, pero otros no lo podían aceptar, puesto que yo había hablado como alguien con autoridad. Desgraciadamente sentí despertar en mí mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que ellos me habían despreciado antes, de modo que ya esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío regresaron y se pusieron furiosos conmigo. Por mis propias reacciones humanas invité al desastre, y casi lo conseguí. Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hacia lo alto del acantilado para arrojarme a la muerte, pero recé a mi padre para que me salvara. De repente parecían tan alterados que apenas sabían lo que hacían y se volvieron los unos contra los otros, así que pude escabullirme y escapar. Fue extraño, parecía que no se daban cuenta de que me iba. Así que, muy conmocionado por esa experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre diciéndole que me marchaba de Nazaret enseguida y que bajaría a Cafarnaún, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Al principio pensé en unirme con unos antiguos amigos, unos antiguos conocidos, pero por intuición sentí que esto no sería lo correcto, de modo que durante todo el camino y al entrar en la ciudad pedí orientación y ayuda a mi padre para poder encontrar alojamiento. No tenía dinero y no quería pedir. Al caminar por la calle, venía hacia mí una mujer de mediana edad, pesadamente cargada con cestos en sus brazos. Su semblante era triste, parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la detuve y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento para mí. Brevemente respondió que ella normalmente me hubiera ofrecido una cama, pero que tenía en casa a su hijo enfermo, muy enfermo. Añadió que había ido a comprar provisiones para alimentar a los confortadores que ya se habían reunido para llorar a su hijo cuando éste muriese. Mi corazón se sentía afligido por ella, pero también se regocijaba, pues enseguida yo había sido dirigido ante alguien a quien podría ahora ayudar. Expresé mi empatía y me ofrecí a llevar sus cestas a su casa. Me miró por un momento, me preguntó y se preguntaba quién podría ser yo, pero aparentemente satisfecha por mi aspecto y mi conducta, de camino le expliqué que quizás podría ayudar a su hijo. Yo podría ayudarle. Y me preguntó, ¿pero es que es usted médico? Contesté que no había recibido formación médica, pero no obstante podría ayudarle. Al llegar a su casa, grande y bien construida con piedra, lo cual indicaba una buena situación social y cierta prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo: Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo. El padre, malhumorado, inclinó la cabeza sin decir nada y la mujer, la madre Miriam, me apartó diciéndome que estaba muy afligido y enfadado, su marido. Y me dijo: el chico es nuestro único hijo, entre muchas hijas.
el único varón entonces, y él, su padre, culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Si él habla así contra Dios, me dijo, ¿qué más penas se nos cargarán? Me pregunto. Si el padre, si mi marido habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos van a cargar a nuestros hombros, no? Me pregunto. Tranquila, le dije, pronto vas a ver bien a tu hijo de nuevo. Ella me miraba con dudas, recelosa, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor y el ambiente era sofocante, estaba lleno de tristes acompañantes charlando. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían, querían ver lo que iba a pasar, y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que se dirigiese a ellos. Ahí les oía yo comentando con el padre en la habitación de al lado. ¿Qué pensaría él que podría hacer ese hombre, Jesús? Le comentaban al padre. ¿Qué pensaba él que podría hacer ese Jesús si el médico no había sido capaz de ayudar al chico? Entonces el padre entró en la habitación para verlo con sus propios ojos todo. Para verlo todo o para verlo con sus propios ojos, lo que iba a pasar, ¿no? Su hijo estaba pálido como un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no retenía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días y había perdido tanto peso que el médico había dicho que no se podía hacer nada más por él y que probablemente moriría. Puse las manos sobre la cabeza del chico y recé con conocimiento y dando gracias silenciosamente de todo corazón porque la vida del padre iba a fluir a través de mis manos y hacia su cuerpo. De este modo el trabajo de sanación se llevaría a cabo. Sentí un calor extremo y un hormigueo en las manos y sentí el poder o la energía vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del padre al ser liberada para hacer su trabajo natural de sanación. Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría ahora, se habían tomado de la mano y miraban con gran atención. Y al ver cómo el color de su hijo cambiaba gradualmente del blanco a un rubor más sano, exclamaron atónitos deleitándose. Después de algún tiempo el niño elevó la mirada hacia mí, diciendo alegremente: «Gracias, ya estoy bien, tengo hambre y quiero algo de comer». Su madre se reía feliz y le abrazaba fuertemente, pero también parecía algo preocupada. Le dijo: «No puedo darte comida, hijo mío, el médico se enfadaría». Ella había sido avisada de que el chico no debía tomar nada salvo agua. Pero sonreí y le dije: «Está curado, así que le puedes dar pan y vino y lo aguantará». Su padre, Sedequías, se regocijaba de gratitud. Después de abrazar a su amado hijo, se volvió hacia mí y me tomó de las manos con calidez, calurosamente. Me daba palmaditas en el hombro sin parar, meneaba la cabeza y era incapaz de hablar por las lágrimas que le corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y le dijo a la gente: «Mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida, o de la vida». Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada con la cara toda sonriente y después de eso no hubo necesidad de que yo pidiera alojamiento a nadie. Cuando Sedequías contó a los atónitos acompañantes que el chico estaba curado y el propio joven aparecía sonriente en la puerta pidiendo comida de nuevo, todos los acompañantes me rodearon y me invitaron a sus casas. Sin embargo, preferí quedarme con el padre del chico, ya que decía que tenía muchas preguntas por hacerme. Él esperaba que se las pudiera contestar. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino y que todo el mundo fuera invitado a comer hasta saciarse, Sedequías se sentó y me hizo su primera pregunta. Y dijo: «Has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podía hacer. La sanación proviene solamente de Dios. Aunque seas forastero, percibo que tú debes provenir de Dios». «Sí», respondí, y la gente murmuró asombrada. «Esta enfermedad que ha tenido mi hijo era un castigo por algo que yo hice mal en el pasado. ¿Y cómo podría yo haber cometido un pecado tan grave que Dios quisiera quitarme a mi único hijo?» Varón, tenemos que entender. Entonces muchas de las personas asentían con la cabeza al escuchar estas palabras, esta pregunta. Y le dije: «Has planteado la cuestión que más deseo responder, Sedequías.
Dios nos da la vida y el ser. No nos la arrebataría, como un hombre podría arrebatarle algún tesoro a otro hombre porque estuviera enfadado con él. No la arrebataría por enfado. Así es como se comporta el hombre y no Dios. Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo, como se sientan los reyes en sus tronos, gobernando a la gente. No, Dios no es así. Este es el proceder humano y una creencia humana. No es la verdad. El proceder de Dios está mucho más allá de cualquier cosa que la mente humana pueda concebir o soñar. Solamente yo he visto a aquello que nos ha dado el ser, visto entre comillas, y aquello que nos ha dado el ser también entre comillas. Dice, solamente yo he visto a aquello que nos ha dado el ser y sé que ello no es la clase de Dios que enseñan los rabinos. Yo vi que ello es el amor perfecto y por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto que obra dentro de cada cosa viviente, manteniéndola en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabajaría para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos y protegidos, dentro del abrigo de un hogar. Yo lo he visto, entre comillas visto, yo lo he visto dentro de las cosas, de todas las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó un hombre dudando. No es posible y ahora dice Jesús, no es posible que ningún ser, entre comillas ser individual, ningún ser individual de ninguna clase pueda estar por todas partes al mismo tiempo. Vale, pero el aire está en todas partes, aunque no sea visible. Sin embargo, sabemos, y sin ningún género de dudas, que el aire es real y que es muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, moriríamos. El movimiento del aire que llamamos viento no se ve, pero comprobamos que está ahí, pues agita las hojas, conduce las nubes por el cielo. Por tanto, sabemos que el aire está alrededor nuestro y por encima de nosotros y que es fuerte. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la parte más real y más valiosa del hombre, su cuerpo o su mente? Algunos respondieron que el cuerpo, o de lo contrario, el hombre no tendría su sitio, el ser humano, en la tierra, no podría trabajar, no podría ser visto, no podría ser conocido. Otros decían que pensaban que era la mente lo más importante, más que el cuerpo. Y yo contesté, sí, su mente es su parte más importante, puesto que sin la mente no podría dar impulso al cuerpo. No podría beber, dormir, moverse, planificar ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente sabemos que tenemos mente a causa de los pensamientos que ella produce y porque los pensamientos moldean algún tipo de acción en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona mediante el cerebro, y sí, así es, lo hace, puesto que ¿cómo podría el cerebro nacido de la carne producir pensamientos, sentimientos, ideas o planes? Ya deberíais tener claro que así es como el Padre está presente en todas las cosas. Ello, el Padre, entre comillas, Padre, ello es la mente entre comillas, que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente, las hazañas del Padre, de la mente del Padre que dirige tras la mente humana. Sus hazañas se refiere a ese Padre, las de Él. Repito, ello es la mente que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente. Y sabemos que esto es así porque vemos las maravillas de su obra. Vemos el crecimiento de nuestros hijos, vemos el alimento que comen convertido milagrosamente en otra sustancia que les nutre y les hace crecer. Y el modo en que esto sucede ni siquiera nos podemos aproximar a conocerlo, y ni siquiera lo podemos concebir. Incluso aunque lo supiéramos, seguiríamos sin saber qué es lo que puso en marcha ese proceso de vida tan importante dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mirad lo maravillosamente que son diseñados y creados con propósito los cuerpos de cada especie para transformar expresamente la clase de comida que ingieren en el alimento nutritivo que hace que crezcan el hueso, la sangre y la carne. Y ahora que nos señalas todas estas cosas, exclama un joven, podemos ver que son realmente maravillosas. Y lo son, lo son. Vemos cómo los cuerpos jóvenes, sigue diciendo aquí Jesús, pasan por varias etapas de desarrollo y vemos cómo sus mentes van al compás del desarrollo físico hasta que los jóvenes empiezan a anhelar encontrar pareja y convertirse en padres ellos mismos. Y luego se cumple la gran obra de la concepción y el crecimiento de la semilla dentro de la matriz continúa hasta que el niño llega a su pleno desarrollo. Recapacitad,
¿Quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza, el cuerpo, los miembros, los cuales no varían de una mujer a otra y de una especie a otra? ¿Quién decide el momento exacto del comienzo del nacimiento? ¿O los medios físicos por los cuales el niño saldrá de la matriz? ¿O la provisión de la leche para el niño? Pensad, ¿es la madre? No, no es la madre. Ella solo es testigo de todo lo que ocurre dentro de sí misma desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su semilla para unirla con la suya. ¿Dios hace todas estas cosas desde lejos, en silencio? ¿Sus pensamientos acaso se extienden hasta cada hombre y mujer para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir? No. Toda esta obra es realizada por el poder creativo, por el poder de la mente creativa, por la vida inteligentemente amorosa que está dentro de toda cosa viviente. Comprobamos el amor que tienen los progenitores por su descendencia, ya sea un ave, un animal o un ser humano. ¿De dónde proviene ese amor? Pues proviene del poder de la mente creativa, amor perfecto del Padre que está dentro de todos nosotros. Es porque el Padre hace el trabajo dentro de las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el hombre mismo que hoy estamos aquí, vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos, envejeciendo y luego muriendo para pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del Padre que está activo dentro de nosotros. ¿Cómo se podría negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche? Hoy habéis visto cómo un joven moribundo volvía a la plenitud de la vida en poco tiempo. ¿Fui yo quien le sanó? Nada de eso. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Fue la vida, que es el Padre activo dentro de todas las cosas. Fue ella lo que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo y traerlo de vuelta a la salud plena, porque yo creí que ella lo haría y no dudé. Se oían suspiros de satisfacción en el salón y sus caras mostraban una nueva luz, un nuevo interés, e incluso se veía una nueva dulzura en ellas. ¿Por qué entonces sufre el hombre tan penosamente?, preguntó Miriam. Pues porque cuando el hombre es concebido, cuando la vida adopta una forma dentro de la semilla, él adopta la humanidad que lo separará de cualquier otro individuo en el mundo. O sea, adopta la cualidad de humano, la humanidad. Y eso lo separará de cualquier otro individuo en el mundo. Y entonces, para convertirlo en una figura aislada, que no está unida a ningún otro ser, una figura solitaria, privada, la que es su propia persona, para eso queda sujeto a, o es controlado por, los dos fortísimos impulsos de su naturaleza terrenal, el de aferrarse a todas aquellas cosas que desea enormemente, y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos básicos en el hombre subyacen a cada cosa que vaya a hacer a través de su vida, a toda cosa que vaya a hacer a través de su vida. Y estos dos impulsos son por completo los responsables de los problemas que el hombre se busca para sí mismo. Aunque el Padre esté activo dentro del hombre, dentro del ser humano, el Padre no tiene nada de humanidad dentro de él. De esa cualidad que hemos visto, hago un inciso, de esa cualidad que hemos dicho que adopta. La vida adopta la humanidad, de cierta manera. La vida adopta una forma dentro de la semilla. Y el hombre dice, adopta la humanidad que lo separará. Entonces ahora ha dicho que no tiene el Padre siempre entre comillas, recordemos, el Padre no tiene nada de humanidad dentro de él, o de ello, también podríamos decir. Y ahora un párrafo en negrita, todo entero, que es este. Por tanto, el Padre no se aferra a nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve la maldad. Todo lo que hace el hombre y que éste llama pecado es tan solo de este mundo y solo se castiga en este mundo, puesto que es una ley de la existencia terrenal, como sabéis, que todo lo que se siembra se cosecha. Dado que el hombre extrae su vida y su mente del Padre, entonces el hombre mismo es el creador con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Es creador con ello, con sus pensamientos, palabras y acciones. Lo que piensa, dice, hace y cree regresa a él de forma similar algún tiempo después. Y no hay castigo aquí por parte del Padre. Cualesquiera que sean las penas que lleguen a la humanidad proceden enteramente de su propia obra. La gente murmuraba diciendo
que esta era una enseñanza totalmente nueva, pero que tenía más sentido que todo lo que les habían enseñado antes. Varias voces me exhortaban, me invitaban a que les contara más cosas, y sigue: os digo que en mí habéis visto la vida activa como sanación, como curación. Seguidme entonces y entenderéis qué camino debéis seguir para encontrar la felicidad. En mis palabras encontraréis la verdad de la existencia hasta ahora no revelada, esa verdad, por ningún hombre. Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el comienzo de la creación. En verdad os digo que estos secretos los oiréis de mí, si escucháis atentamente y captáis su significado, y si ponéis en práctica su verdad y os aferráis a sus leyes, seréis renovados y entraréis en el reino del cielo. Después de hablarles, la gente permanecía en silencio durante un momento y luego se oía el clamor de una conversación emocionada. Pero Sedequías se puso en pie y dijo que ya era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Así que quedamos en que a la mañana siguiente yo bajaría al puerto y se me traería a la gente enferma. Así es como fui capaz de emprender mi misión, y todo fue rápidamente ajustado para mí de la mejor manera posible. Parecía que si yo no sanaba a nadie, no iba a haber interés ni aprobación para todo lo que tenía que decirles. La sanación era lo que demostraría la verdad de lo que yo quería enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones por las que yo era capaz de brindarles la sanación del Padre. Al despertar a la mañana siguiente me sentía gozosamente vivo por la expectación de las cosas maravillosas que estaban por venir. Después de desayunar, salí con Sedequías hacia el puerto, con el corazón radiante de amor hacia todos los que pasaban y se encontraban con nosotros. Les saludaba cálidamente, diciéndoles que tenía buenas nuevas, buenas noticias que darles si quisieran escuchar. Al llegar al muelle encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo esperando mi llegada. Algunos extendían sus manos implorando, parecían muy enfermos. Algunos estaban lisiados y otros muchos cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora también podría regocijarme, ya que sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen así. Todo lo contrario, el Padre era Él mismo, todo sanación, todo salud, todo bienestar. Esto yo lo había comprobado ya la noche anterior y en mi casa. Así que estaba exultante, pues iba a ser capaz de demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que ahora me rodeaban. Un rostro viejo y triste capturó mi atención. Era una mujer arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y, arrodillado a su lado, coloqué mis manos sobre su cabeza y de inmediato sentí el flujo del poder del Padre a través de mis manos, vibrando por su cabeza, hasta que todo su cuerpo se sacudió por la fuerza vital que daba energía a sus miembros. Y la gente al ver esto se quedaba atónita y algunos se preguntaban qué podría estar haciéndole yo a ella, pero otros callaban sus objeciones. Gradualmente sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se avivaba con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse y luego se puso de pie ella sola, con orgullo. Estaba tan abrumada por la felicidad que se puso a llorar y luego reía y bailaba llamando a la gente. «Alabad a Dios», decía, «alabad a Dios». Y otros que allí estaban también repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de gente que se apretujaba contra mi persona era tal que Sedequías se ofreció a controlarla. De modo ordenado y ayudado por algunos de los entusiastas espectadores, dirigió ordenadamente el desfile de enfermos hacia mí para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Y al final, al sentirme cansado,